Muy buenas tardes, padre. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Bien, gracias a Dios, aquí estamos. Perfecto. ¿Me podría indicar su nombre completo, por favor? Hermilio Cárdenas González. Actualmente usted, ¿qué puesto tiene dentro de la Iglesia Católica en Guadalajara? Soy párroco de San Gabriel Arcángel, a un lado de donde es conocido con el nombre del Charro. Aquí en la Glorita del Sí. Cielo, ¿verdad? Muy bien. Padre, ¿me podría comentar cómo llegó usted a lo que es la catequesis? Bien, yo considero que es en realidad como una vocación. Inmediatamente después de ordenado de sacerdote, sentí como esa atracción por la catequesis y coyunturalmente en aquel entonces el padre José Luis Chávez me invitó a participar en un equipo. Fue para allá por el año de 1979. Era un equipo que reunía personas de una región de la diócesis. Allí después estuve en un curso, allí donde actualmente es el SEDEC, y posteriormente fui introduciéndome con acciones en la Ribera de Chapala. Teníamos en aquel tiempo 2 escuelas de formación de catequistas. Perfecto. Sí. Entonces usted llega a la catequesis por medio del padre Chávez Botello. Sí, que ahora es el señor arzobispo de Oaxaca. ¿Y cómo fue que lo contactó? Bueno, es que él es hermano del que fue mi primer párroco en Chimaltitán. Ajá. Y por X y por Z él se comunicó conmigo porque a mí me interesaba estudiar algo sobre religiosidad popular y la catequesis, y allí mi párroco me conectó con su hermano. Oh, muy bien. Y después, esto fue en el 78. Sería 79, 78, recién ordenado. Y ya habrá hecho los cursos ahí donde actualmente es el SEDEC. Sí, allí hice unos cursos sobre pastoral y catequesis. Después estuve 2 años en España estudiando ya más específicamente la catequética como ciencia, y posteriormente pues he estado siempre presente en las instancias diocesanas de catequesis. Perfecto. Por ahí en algún momento el padre Carlos Álzaga me comentó que tanto usted como él eran parte de los que se habían ido a estudiar a otras partes de México, fuera de México. ¿Usted dónde estuvo? Yo estuve en un instituto que hoy sería Instituto San Dámaso en Madrid, que tenía su sede entonces en el seminario diocesano. Anteriormente había estado el padre Carlos Álzaga. Así es. Era un instituto dependiente de la Universidad de Salamanca. Hoy es un instituto ya totalmente conformado, pero allí en Madrid, perteneciente a Salamanca. ¿Esos estudios en qué años fueron? Esos fueron de 1983 a 1985. Era un bienio sobre licenciatura en catequética. Perfecto. En ese momento, ¿quién se encontraba de coordinador? En ese momento se encontraba el padre, en aquel tiempo, padre José Luis Chávez Botello. Ajá. Y cooperando también el padre Sotero Torres. Ellos ya tenían o ya traían la inquietud de formar un grupo organizado, ¿no? Es decir, una institución organizada. Sí, por supuesto, ellos previamente estaban estudiando en Roma, y el señor arzobispo don José Salazar López les pidió que se quedaran un tiempo más para especializarse en catequesis. Perfecto. Pero esta idea ya era solamente del padre Chávez Botello y del padre Sotero, o también ya había un antecedente del padre
Jesús Jiménez y José Navarro. Sí, por supuesto, pero propiamente cuando se inicia de forma más sistemática, diríamos, con un equipo ya pensando en escribir, en producir y darle, diríamos, forma al secretariado, pues fue entonces, siempre ya existía, Ajá. por supuesto, pero ya así como un equipo donde entraran religiosas sobre todo. Ajá. Y algunos laicos, fue con ellos, pienso yo. Muy bien. ¿Y a su regreso a los estudios entró o se inmiscuyó con lo que fue el CEDEC? Sí, sobre todo en la escuela para catequistas de verano. Para entonces ya comenzaba a ser el coordinador el padre Sotero Torres. Ajá. Y allí fue donde yo empecé a ir al equipo, que sería por los años 1985-86. Y ya en ese momento, integrándose al equipo, ya toma como un puesto dentro de este mismo. En realidad no había puestos, era un pequeño grupo. Un colectivo. Es un colectivo donde nos reuníamos, pensábamos en la catequesis, programábamos algunas actividades que ya se habían ideado previamente, como reunión de coordinadores para la catequesis, algunos otros pequeños equipos, pero en realidad no había así como una distribución de puestos. Ajá. Sino como lo hay hoy en día. Como lo hay hoy en día, por supuesto. Y en ese momento en que llega usted a lo que era el secretariado, ¿cuáles son sus principales actividades a desempeñar? Pues principalmente en la escuela de verano, donde ya dábamos clases. Era una escuela de formación para catequistas, donde pues ya tenía también previamente su historia, pero que en ese momento ciertamente era muy, muy abundante el alumnado. Venían de Estados Unidos o de otras diócesis también, dado que aquí en México generalmente eran de las pocas escuelas de formación para catequistas. Y en otras actividades más cotidianas, pero no eran muchas las actividades. ¿Cuánto tiempo estuvo trabajando así? Así estuve alrededor de unos 12 años. 12 años. 12 años con distintos coordinadores. Diferentes, sí. digámoslo así, ¿no? Diferentes sí. puestos. Sí. Y en el momento en que hay un cambio a finales de los 80s, ya cuando el mismo secretariado toma la forma de lo que es hoy en día la sección diocesana de evangelización y catequesis, Emilio Cárdenas, ¿hacia dónde se dirige? Bueno, yo estuve al frente alrededor de 2 años y medio. Ajá. Ahora mismo no recuerdo la fecha. Y entonces se inicia también, diríamos, otra etapa, porque se envía a estudiar cursos cortos a José Inés, laico, y también a María Elena Osegueda, una laica, y se van integrando también algunos laicos al equipo. Ajá. Y se inicia un proceso de estructuración de libros para la catequesis infantil. Así es. Entonces por allí se orientan la mayoría de los esfuerzos en ir pensando en un proceso ya más estructurado, aunque ya había algunos textos para la catequesis. Sin embargo, allí se inicia idealmente en tres secciones o momentos: uno de iniciación, descubriendo a Papá Dios; otro como de profundización, y un texto terminal, eso de los 11 o 12 años. Después se ha ido desarrollando más bien la catequesis y los textos de forma escolarizada,
como si fuera una escuela, pero al principio estos textos se planteaban más bien alrededor de 3 núcleos, no Perfecto. tanto como pasando de año. Muy bien. Entonces, aparte de esto, de la producción de textos de catequesis, ¿cuáles eran las prioridades al estar usted en el cargo de coordinador dentro del SEDAC? Bueno, una de las prioridades siempre fue la así llamada reunión de coordinadores. Ajá. Los coordinadores de catequesis siempre han tenido en la mente o en el ideario de la instancia diocesana pues un papel muy importante, dado que es una diócesis muy grande. Nos hemos basado fuertemente en los coordinadores. Luego también otra prioridad fue ir ampliando los equipos a través de un equipo que le llamamos de reflexión y consulta, creo reflexión y consulta o de apoyo, en donde se pensaba en la catequesis y también se ampliaban los servicios. Así se fueron ampliando otros equipos, Ujú. ¿sí? Y también ir invitando a algunos sacerdotes que participaran. Entonces, hacer extensión era uno de sus objetivos. Hacer más extensivo Ajá. digamos, la finalidad o el servicio de la catequesis, dada también la magnitud de nuestra diócesis. Así es. Además de estos trabajos, ¿qué más realizaba usted? Una cosa creo yo que promovimos o pretendíamos promover era la relación con lo que hoy se llama la provincia, que entonces era la región de Ujú. Occidente, es decir, las diócesis que están alrededor de la arquidiócesis de Guadalajara. Sí. En ese momento había mucha sensibilidad, sobre todo para la ayuda a una de las comunidades particulares, iglesia particular, que sería el Nayar. Entonces tratábamos de aprender de ellos y se estructuró, diríamos, o se fortaleció la provincia, que sería ahora, insistiendo en la cuestión metodológica, y creo que hubo un desarrollo grande en esta línea de solidaridad con otras diócesis y de aprendizaje también de otras diócesis. De hecho, había un proyecto de estar con una presencia más continua en el Nayar, retomando su propia cultura, aportando de las diócesis, y hasta económicamente llegamos a compartir los bienes. O sea que era un proyecto grande. Pues no grande en este sentido de la constancia o de la ilusión, Ujú. no de las personas involucradas. Sí. Era pequeño. Para este entonces estamos hablando de qué años? Exactamente no recuerdo, pero yo creo que ¿Principios de los 90? sí, principios de por ahí del 88 al 95 fue cuando más estuvimos involucrados en eso. ¿Y usted estuvo en la coordinación una o dos veces? Solamente una vez. Y En duró coordinación, sí, Duró aproximadamente 2 años, ¿no? como 2 años, 2 años y medio, no recuerdo. Esto fue ya a mitad de los 90, tengo Sí. entendido. Y durante esa época, antes y después, ¿qué fue del padre Hermilio? ¿Qué cambió respecto a la catequesis y a su labor? Bueno, la catequesis siempre me ha conformado, pienso a mí como sacerdote. Como ya comentaba, es como parte de mi vocación. Pero el que haya sido coordinador nunca lo he entendido como un antes o un después. Sí. De hecho, ni recuerdo cuándo, en qué etapa del tiempo. Más bien siempre he estado como entregado a la catequesis, teniendo distintas funciones, pero en realidad, y después pues continué también
en un servicio que me pidieron en México de asesoría, de estructurar también la catequesis a nivel nacional. Entonces estamos hablando que su labor en el SEDEC fue constante, viaja a México, radica en México y vuelve. En realidad no radiqué en México, radicaba aquí en Guadalajara, pero mi presencia en las parroquias era muy pequeña, como diríamos adscrito. Ajá. Y viajaba continuamente a México y de allí me desplazaba a otras diócesis. Sí. Allí duré en ese servicio 9 años, o sea, 3 periodos de 3 años que suele durar ese servicio. Perfecto. Y durante estos 9 años, ¿cuál fue su relación, su trabajo, su participación, su colaboración con el SEDEC? Con el SEDEC de Guadalajara fue muy poco en realidad. Uh-huh. Más bien estuve alejado tanto de las clases de la escuela de verano, como de la planeación, como de la realización. El único contacto quizás sería cuando yo venía a la región o a la provincia, o la participación de algún miembro del equipo a nivel nacional, pero realmente fue muy poca la relación con el secretariado, a no ser una relación más bien oficial. Perfecto. Me comentaba que había durado 9 años trabajando bajo la dirección de lo que es catequesis a nivel nacional. En estos sí. 9 años estuvo ausente del SEDEC, pero ¿qué pasa después de estos 9 años? Una vez terminado mi servicio en México, regreso aquí y soy enviado a una parroquia como párroco de San Luis Gonzaga, y me piden que empiece a participar de nuevo en el SEDEC. Uh-huh. Para entonces ya el padre Antonio Godina es el coordinador y él tiene la idea de el SEDEC dividirlo en departamentos. Sí. Es el momento que empiezan a entrar más personas, es el momento que diríamos se empieza a expandir más el SEDEC como institución, como una estructura diocesana. Lo que vendría siendo ya desde hace 15 años el padre Chávez Botello. ¿Cómo? Lo que vendría siendo aquella primera experiencia, sí, con el padre Chávez Botello. Sí, aquello fue como un inicio de estructuración y esto podríamos decir sería de expansión. Uh-huh. Entonces, hablamos de que los últimos casi cerca de 25 años del SEDEC ha sido de llegar a un momento en el cual actualmente funciona, donde hay departamentos, donde hay trabajo colectivo, ya participan religiosas, padres y laicos. ¿Qué me puede contar respecto a esto, que usted ha vivido parte de eso? Bien, por un lado, cuando se es un equipo más pequeño, es como más cercano, como más familiar, los criterios son más comunes, es una relación del equipo y quizás se presenta el equipo como más compacto. Uh-huh. Al dividirse en varios equipos, en este caso departamentos, también hay una ventaja porque diríamos la producción es mayor, sí, porque son más las personas, pero también se dificulta porque entran personas que ya no tienen pues esos criterios tan comunes, porque entre más grande es un equipo es más difícil que haya unos criterios comunes. Aún así, pues
hay unas líneas, hay una mística, siempre ha prevalecido. Ujú. Y en la segunda etapa de su encuentro, de su estadía en el SEDEC, ¿cuál ha sido su funcionamiento y qué proyectos ha llevado a cabo? Principalmente en un principio en dos departamentos, que era el de catequesis especial y el de adultos, así llamados. Y solo un año estuve así, pero me era imposible estar en los dos. Y más bien he estado en el departamento de adultos y hemos tratado también de darle una estructura. Por un lado, clarificar qué es lo que se puede hacer, y hemos desarrollado algunos subsidios que pueden ayudar en esa prioridad que sería la catequesis con adultos. De hecho, mi experiencia a nivel nacional fue una ayuda para mí, porque ya había tenido yo la experiencia de desarrollar un proyecto nacional de catequesis con adultos, y ahora he tratado junto con otros compañeros, con un equipo, Sí. de desarrollar la catequesis con adultos. Perfecto. Actualmente Hermilio Cárdenas, el padre Hermilio Cárdenas, ¿qué desempeña dentro del SEDEC? Pues sería el coordinador de este equipo, y también ayudando en el equipo de coordinadores, porque hay un equipo de coordinadores que se compone de los 5 coordinadores de cada departamento, y allí aporto también mi opinión, mi experiencia a la catequesis más en general en la diócesis, pero desde allí. ¿Y el trabajo fuera del SEDEC? Fuera del recinto físico. Bueno, pues en algunas ocasiones hemos ido muy esporádicamente a los decanatos, y también a veces repetidamente me piden algún servicio en otra diócesis. Entonces me hago presente sobre todo en momentos especiales en la diócesis, ya sea jornadas o encuentros de catequistas multitudinarios. Entonces, su participación ha sido, digámoslo así, colaborativa, no solamente a nivel comunidad, sino también con otras comunidades fuera de su arquidiócesis. Así es, por un lado la relación que he tenido con otras diócesis, y por otro lado la necesidad también de colaborar con otras comunidades, con otras iglesias particulares. De esa manera de animación, no de seguir un proceso o los planes de diocesanos de esas diócesis. Sino invitar a la ciudadanía. Es más bien de animación a lo que ya está programado en cada diócesis. Sí, pero darle un seguimiento. Sí, darle alguna pista de por dónde sobre todo se podría orientar la catequesis con adultos, principalmente. Perfecto. ¿Me podría indicar cuáles han sido sus experiencias al trabajar directamente con la catequesis, ya sea con el SEDEC, ya sea a nivel nacional, la vuelta al SEDEC otra vez? Bueno, ha sido una experiencia muy gratificante, una experiencia de mucha alegría, porque al compartir lo que yo he vivido, en lo cual me he preparado, a lo cual he dado, se puede decir que casi todo mi tiempo, al compartirlo, pues me siento a gusto, me siento contento, y pienso que esa experiencia ayuda a otros en lo que puede ser una experiencia sencilla, generalmente no desde lo académico. Generalmente trato de hacerlo desde la propia experiencia, aunque sí detrás de esa experiencia sí tengo algún bagaje
académico, pero no es la finalidad, sino la finalidad es transmitir esta experiencia que he tenido y que pueda servir para otras personas, más bien como evocativa de la propia experiencia. Perfecto. De su experiencia precisa en el CEDEC, ¿qué es lo que más le ha llenado? Pues por un lado, el ir conformando un equipo que sea eclesial en el sentido de sacerdotes, religiosas y laicos. Creo que ha sido una experiencia muy gratificante el ver que algunos laicos han crecido y ahora aún forma parte de la dirección del CEDEC. Pues bueno, padre, me estaba contando acerca de su experiencia dentro del CEDEC. ¿Qué más hay dentro de esta charla, dentro de estas palabras que tiene usted? Me gustaría puntualizar, por un lado, la necesidad de una presencia de los que estamos al frente de la catequesis diocesana, de una presencia, asesoría, acompañamiento a los sacerdotes, porque los sacerdotes son los catequistas de catequistas, máxime en una diócesis tan grande en que en realidad el CEDEC le es imposible estar presente en los cientos de parroquias que existen. Además, porque la labor del sacerdote como catequista de catequistas pues es básico, por un lado. Por otro lado, me gustaría que se continuara con la potencialización, fortalecimiento de los coordinadores de catequistas. Asimismo, pues seguir fortaleciendo las instancias de formación de catequistas. Estoy convencido de que gran parte del futuro de la fe de nuestra diócesis, de nuestra arquidiócesis, pues está basada en los catequistas, que son pilares fuertes en las parroquias. Por lo mismo, cómo ofrecer, ya se está ofreciendo, cómo ofrecer otras alternativas también para los catequistas de parroquia. Y una tercera cosa, pues la insistencia en la catequesis con adultos, porque los adultos son los que tienen las decisiones de la sociedad, porque muchos adultos han llegado a esa adultez psicológica, biológica, sin haber tenido una estructuración bien de su fe. Y por otro lado, los adultos son los que tenemos la capacidad de dar una respuesta personal a Jesucristo. De allí la importancia de la catequesis con adultos, así llamada, en donde el adulto pues vaya teniendo, sin quitarla de los niños, vaya teniendo su protagonismo. Retomando entonces el catecumenado de los primeros siglos como una inspiración para un post-catecumenado o catecumenado post-bautismal, que podríamos decir. Amén de otras cosas, pero creo que fundamentalmente por ahí me gustaría que se continuara esa línea de la catequesis. Perfecto, padre. ¿Alguna última palabra para esta entrevista? Bien, pues una palabra de ánimo a los que están entrando a formar parte de estos equipos de catequesis. Se requiere que vaya entrando personas nuevas también y que tienen también otra visión, otras nuevas visiones para esta cultura icónica, para esta cultura que exactamente no sabemos por dónde va, a este cambio de época. Ojalá y los que vayan entrando encuentren otros caminos
quizá todavía inéditos, para que la catequesis se vaya fortaleciendo, para que esta catequesis que es nuestra pasión